grabado. Y vamos a arrancar como siempre. Bienvenidos a todos al webinar. Queremos agradecerles que estén acá y vamos a poner la promoción de nuestro curso donde todas estas cosas que vamos a aprender hoy y vinieron aprendiendo de los otros webinars puedan aplicarlo a través de nuestro curso. Vamos a arrancar y después nos volvemos a presentar. Si buscas una transformación real para tu vida, tenemos el curso ideal para vos. Bienvenidos a Impulsarte, el curso Practitioner de la PNL que va a revolucionar tu presente y tu futuro para siempre. ¿Escuchaste hablar sobre la programación neurolingüística? Te invitamos a conocer un modelo de comunicación que puede despertar tu mente y abrirte a un mundo totalmente nuevo. Te esperamos en Impulsarte. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Vero, ¿querés arrancar presentándote? Sí, mi nombre es Verónica Viscardi. Muchos de ustedes me conocen, soy coach ontológico y master trainer en PNL. Actualmente me encuentro cursando el segundo año de coaching de prosperidad con Ale para incorporar una nueva herramienta en este fantástico camino que elegí como profesión. Particularmente estos webinars nacieron con Ale de querer compartir lo que es la PNL. Considero que es una manera de vivir y estar y transitar en este mundo, en la vida. Así que cada herramienta que vamos a estar compartiendo y que veníamos compartiendo en el webinar la van a poder encontrar en el curso de programación neurolingüística. Así que bueno, de mi parte, agradecida porque están hoy acá, en compartir este momento, en elegirnos, y bueno, vamos Ale, con vos. Bárbaro. Hola a todos. Hola Karina, me mandó un saludito. Hola Palo. Lo mismo que Vero, bueno, yo soy coach ontológica, coach de prosperidad y también master trainer. Soy una fanática de todo lo que hago porque fundamentalmente me ayudó a cambiar mi vida. Los que me conocen saben todo lo que fui transcurriendo y fui ampliando mi mapa mental, que algo vamos a ver de eso. Y fundamentalmente la PNL lo que tiene es una caja gigante de herramientas que gracias a eso van a poder ampliar su mundo, pero el mundo el más cercano a ustedes. En este caso lo que vamos a ver hoy tiene que ver cómo convivo mejor con el otro. Convivo hace 30 años, pero sigo teniendo los mismos conflictos y las mismas rispideces en algún momento. Entonces la idea con Vero es compartirle cosas que en esta época donde la convivencia cambió, se amplió y se ampliaron las horas de compartir con los otros, puedan tener estas herramientas que los lleven a disfrutarse más, a encontrar el mejor canal para estar con cada uno de sus hijos o de sus parejas o de las personas con las que estén conviviendo. ¿Arrancamos, Vero? Vamos. Buenísimo. Y si supieras que cada integrante de la familia necesita un acercamiento diferente, ¿qué es lo que nos convoca hoy en este proceso de cuarentena que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo están estos vínculos y cómo nos estamos comunicando con cada uno de nuestros familiares y gente cercana? Sí, Ale. Y acá vamos a hablar de los vínculos y la comunicación. ¿Qué nos pasa, ¿sí?, cuando nos necesitamos empezar a comunicar? Dice, la comunicación tiene un punto de inicio que son los sentidos. Nos empezamos a comunicar a través de los 5 sentidos. La única manera que tenemos de percibir y conectarnos con el mundo exterior, llamémosle nuestro mundo, es a través de nuestros sentidos. Esperen que se trabó. Del mundo recibimos este estímulo externo, que nos llegan a través, como les decía, de los 5 sentidos. La vista, el tacto, el oído, el olfato y el gusto. Cuando armamos esta diapo me hizo acordar que cuando mis hijas eran chicas había un programa de los 5 sentidos. Y entonces
hoy conociendo la PNL, digo, qué linda manera de representar el mundo, ¿no? De cómo lo empezamos a formar y armar esta realidad desde los 5 sentidos. No sé si alguno de ustedes recuerda por sus hijos, nietos o sobrinos. Yo, 5 sentidos, 5 sentidos somos más. Así es. Y bueno, ¿y qué es la comunicación? Cuando nos comunicamos hablamos de una comunicación externa y una comunicación interna. Desde la externa son las palabras, el lenguaje, las expresiones, muchos movemos las manos, nos movemos cuando hablamos, caminamos, la postura corporal, la entonación que le damos, ¿no es cierto? El volumen, si hablamos en una frecuencia más lenta, más rápida. Todo eso hace a la comunicación externa. Y la comunicación interna es ese diálogo interno, es esa manera en la que nos hablamos. Y a veces no reparamos en que quizás nos hablamos retándonos y de manera externa le hablamos a una amiga de una manera amorosa. ¿Qué pasa en ese diálogo interno? ¿Nos hablamos de la misma manera que le hablaríamos a una amiga? Y cómo nos sentimos es parte de nuestra comunicación. La manera en la que me estoy sintiendo es cómo me estoy comunicando conmigo misma. Algo muy importante para agregar, Vero, es que en general tenemos una manera de comunicarnos para con nosotros muy terrible, ¿sí? Desde que nos levantamos, qué ojeras tengo, qué gorda que estoy, no me entra la ropa, qué desorden, no hice tal cosa, cómo no hice tal otra. Y esta manera de comunicarnos no nos empodera, ¿sí? Es como veíamos la otra vez, nos quedamos en el marco problema y después analizamos el mundo externo desde esa misma exigencia que tenemos con nosotros mismos. Captamos al mundo entonces a través de una serie de filtros perceptivos, activos todo el tiempo. Y acá vamos a indagar un poquito más en qué nos pasa. Vamos a ver que tenemos el territorio. Todos vivimos en un mundo, ¿estamos de acuerdo? Pero nunca vemos al mundo como realmente es. Al mundo lo vemos después de pasar varios filtros, y tenemos filtros en nuestra biología, filtros sensoriales, los que vamos a estudiar hoy, los filtros perceptuales que vimos el otro día, en el otro webinar, hablamos de las creencias y del lenguaje, y ahí recién se establece nuestro mapa mental, que son todas las representaciones internas que tenemos. Cuantos más filtros tengamos, menos vemos al mundo como es. El gran cambio cuando hacemos un proceso de coaching, de terapia, es ampliar nuestro mundo, empezar a ver si lo que me estoy diciendo es totalmente cierto o podría cambiar ese mundo abriéndonos a otras situaciones. Entonces, los filtros biológicos tenemos neurotransmisores. Uno son los sistemas reticular activos, que lo que hace es que cuando hay una información que nosotros queremos, por ejemplo, estoy embarazada, ¿les pasó que empezaron a ver más mujeres embarazadas, o estoy esperando un hijo como varón y empezaron a ver más mujeres embarazadas o con nenes chiquititos? O cuando te compras un auto. O cuando te compras un auto. Lo mismo, empezás a ver el mismo auto en el mismo color y decís, ¿cómo puede ser? Exacto, no es que haya más autos, es que mi cerebro, lo que hace este neurotransmisor, es sacar, despejarme otra información para que me pueda concentrar. Ahora, eso sería bárbaro si es un auto, si es que estoy embarazada. Ahora, ¿qué pasa cuando solamente lo alimento con no voy a poder, no soy capaz, no tengo los recursos? Y el otro filtro de la biología son los péptidos. Los péptidos son sistemas transmisores también que se alimentan de emociones. Si vivo alimentándolo con emociones negativas, me va a pedir más de lo mismo. Y si lo alimento con emociones positivas, me va a pedir más de las emociones positivas. ¿Con qué estamos alimentando nuestros péptidos? ¿Sí? Este es un filtro, la naturaleza que tenemos ya lo trae, no podemos hacer otra cosa. Los filtros sensoriales también, tenemos filtros con los que nacemos, o somos visuales, o somos auditivos, o somos kinestésicos, o un complementario también, no todos somos uno y no lo otro.
Después tenemos los filtros perceptuales, que son las estrategias que tenemos de elección, y que vio el webinar anterior. ¿Se acuerdan que hablábamos del marco problema o el marco aprendizaje? Bueno, esa es una estrategia que tenemos para actuar. Pero hay 49 estrategias: ver el vaso medio lleno o medio vacío, ser marco interno o marco externo, y muchos más. Después de eso nos hablan, perdón Ale, de eso nos están hablando de los patrones de conducta. Entonces, como dice ahí el título Metaprogramas, lo que hace es detectar cuál es esa programación que hace que vos tengas esa conducta. Como Ale les mencionaba en el webinar anterior, yo miro el marco problema a esta situación, la pongo dentro de un marco problema o elijo ponerla dentro de un marco aprendizaje. Esa elección que estoy haciendo tiene que ver con una manera de pensar, que gracias a la PNL y descubriéndolo, lo puedo modificar. Perfecto. Después tenemos las creencias, que es solo algo que aprendí de un otro que hice propio, pero lo creo tanto desde hace tanto tiempo que creo que el mundo es así. Si yo creo que hay carencia o que vivir con mi familia en este tiempo de cuarentena es terrible, la voy a pasar mal. Entonces, chequemos esas ideas que hicimos, que tomamos de otro. Después están los valores. ¿Dónde está mi valor? ¿Sí? ¿Mi valor está en el trabajo o mi valor está en mi familia? ¿Mi valor está en el dinero o mi valor está en las relaciones? ¿Sí? Y después tenemos el lenguaje. Yo digo lo que digo y cada uno escucha lo que escucha. ¿Por qué? ¿Querés explicar esto, Vero? Cada uno dice lo que dice y el que escucha lo que escucha. Desde el lenguaje, y como les estaba comentando al inicio y la invitación de volver a ver el webinar, tiene que ver que nosotros cuando en el momento recibimos muchos estímulos y nuestro cerebro no puede captarlos todos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a suprimir parte del mensaje, empezamos a distorsionar y generalizamos. Cuando ustedes van a ver una película al cine, y van con un otro, y cuando salen, y la comentan, posiblemente algunos recuerden una parte de esa película, y su compañero con quien fueron al cine recuerden otra. ¿Eso por qué es? Porque de esta realidad, de este territorio que muestra la diapo, mediante el filtro yo suprimí parte de la película y me quedé con algo que me hizo sentido. ¿Por qué? Porque el personaje se parece a mí o se parece a alguien de la familia, entonces suprimí el resto de lo que estaba pasando y me quedé con esa parte de la película. Es más, si yo vuelvo a mirar la película, quizás diga, esa parte no me acordaba que era así. ¿Por qué? Porque todos lo que hacemos es suprimir parte del mensaje que está ocurriendo. Distorsionamos porque no me acuerdo bien, entonces digo, sí, había autos de muchos colores. Ahí hice una generalización, por ejemplo. Entonces, mediante el lenguaje, cuando nosotros captamos una información y luego la contamos, seguramente pasó por este filtro de supresión, distorsión y generalización. Por eso, cuando terminamos con la representación interna, nunca es cómo fue el territorio. Entonces, no siempre vemos al mundo como es, sino vemos al mundo como somos. Y por eso nos tenemos que empezar a plantear, ¿cómo soy cuando veo este mundo? ¿Habría posibilidad de verlo diferente? Y ahora nos vamos a adentrar en los filtros sensoriales para poder ver al mundo en la armonía de la convivencia desde otra manera. Entonces, mediante los procesos que hacemos ante esta realidad, hoy, ¿cuál es nuestra realidad? Si la vamos a contextualizar, la vamos a llevar al contexto de nuestra casa en esta cuarentena. Entonces, el proceso de captar y almacenar esa información que nos llega del exterior, la mente la guarda mediante una representación, que en la PNL se llaman los sistemas representacionales. ¿Por qué se llama así? Porque representan esta realidad, este contexto, mediante imágenes, sonidos y mediante el gusto, el olfato y el tacto, mediante los 5 sentidos que vimos al inicio.
¿Sabías que nuestros sentidos nos pueden ayudar? Sí, necesitamos aprender, volver a comprender información que no teníamos clara, que por ahí sabemos cómo le gusta a mi marido que lo abrace, y el otro dice, ay, no le gusta mucho que lo abrace, pero cómo le gusta escucharme, cómo le gusta escuchar radio, todas esas cosas que fuimos captando a lo largo del tiempo con nuestros hijos o nuestra pareja o nuestros padres. Ahora, aprendiendo esta nueva herramienta, vamos a poderle dar un uso más eficiente a la hora de comunicarnos con nosotros. Y entonces vamos a explicarles las diferentes formas que tenemos de representar el mundo. Cuando yo hago así es porque hay un mundo, hay un territorio, hay una realidad, hay una situación en la cual yo me represento el mundo. ¿Qué hago? Me hago un mapa mental de ese mundo. Entonces, para la PNL, la manera en cómo codificamos esa información en nuestra mente es mediante uno o más sistemas sensoriales, y que son los sistemas representacionales como estuvimos viendo. Generalmente, de la manera en que almacenamos esa información, es la manera en cómo la recuperamos. Si yo recuerdo cómo es el sillón de mi casa y lo pienso en una imagen, cuando hable del sillón lo voy a describir como una imagen. Una vez que la representación está almacenada, lo que decía Vero en el sillón, vamos a suponer que es el sillón que tengo acá atrás mío, también puedo volver a acceder a través de la reexperimentación de la información. Puedo recordar el rostro de un ser querido, o una melodía, o la sensación de acariciar a mi perro, el olor de la piel de un bebé. Acordémonos algo, yo puedo decir sillón y podría traerlo, ay, el sillón verde. O podría traer la representación de un cliente, yo atiendo acá, de un cliente cuando viene a atenderse. O podría recordar a mi hijo horizontalmente en el sillón viendo una película. Las representaciones que vamos a traer va a depender del sistema representacional que nos lidera. A veces somos conscientes de estos procesos, pero en general no somos conscientes de estos procesos. ¿Por qué? Porque la comunicación empieza con un pensamiento, y una de las maneras en que pensamos es recordando o creando. Y a veces recordamos consciente y a veces recordamos inconscientemente imágenes, o sonidos, o sabores, o sensaciones, o sentimientos. Ahora en esta imagen, por ejemplo, y cada uno piensa en su casa, que es donde hoy se desarrollan los vínculos, la comunicación, y quizás hay muchos de ustedes que viven solos. Entonces, ¿cómo me vinculo yo con mi casa? Y desde mi casa, ¿cómo sale mi comunicación hacia los demás? Porque hoy mi casa empieza a ser la experiencia del vivir cotidiano. Es cómo me siento en ese sillón, qué me transmite el sillón. Y a la hora de comer, y en la mesa en la que estoy, ¿y dónde paso la mayor cantidad del tiempo? ¿El sillón me invita a sentarme a mirar la tele o a hacer un llamado por teléfono a una amiga? ¿O no? La casa también nos empieza a generar ese contexto donde nosotros nos vamos a comunicar. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, cuando te levantás, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué es lo que te decís? ¿Cómo te sentís? ¿Tenemos ese registro? ¿O lo tengo que pensar? ¿O ya me conozco tanto que sé qué es lo primero que veo, siento o escucho? Y ahí me voy a una de las primeras diapos, en la que mostramos que la comunicación es externa o interna. Entonces, si yo apenas me levanto y me conecto con mi cocina y me digo cosas, seguramente o estoy en desacuerdo con algo, o me hace acordar de la conversación que tuve a la noche, posiblemente mi emocionalidad empiece a ser diferente. Y desde ese lugar empiezo a comunicarme, como por ejemplo la foto de la chica que está mirando el celular. No transmite el mismo mensaje que la otra foto que está mirando hacia afuera como pensativa.
y con integrantes de tu familia, ¿cómo te podés comunicar eficientemente? ¿Crees que haces todo lo posible para conectarte? ¿Sabés cómo llegar a la persona que amás cuando está cerrada o cuando está abierta el vínculo? Cuando estamos enojados con el otro, ¿sabemos qué le pasa al otro con nuestra acción o con nuestra inacción? ¿Sabés la mejor forma que tiene tu hijo para estudiar? ¿Sabemos cómo comunicarnos más eficientemente? ¿Conocemos cómo se comunica cada integrante de nuestra familia? Vamos a empezar ahora a hacer algo más práctico para que podamos a partir de acá llevarnos el conocimiento. Así que con Vero les vamos a leer un cuento con la idea de que lo puedan escuchar. ¿Vamos, Vero? ¿Empezás vos? Vamos. Bien. Ahora los invitamos a que puedan conectarse con este cuento y con el relato que vamos a estar haciendo. Hace un tiempo, en una ciudad, que podría ser la tuya, una inmobiliaria sacaba una descripción de una casa y la relataba así. Una de las casas está en una calle tranquila, silenciosa. Casi a cualquier hora del día, el paseante oye el canto de los pájaros. El interior es como una casita de cuentos de hadas, y dice tantas cosas que uno se pregunta si puede pasar desapercibida a ninguno de los transeúntes. Hacia el crepúsculo, vale la pena salir al jardín solo para escuchar los pájaros, el susurro de la brisa a través del ramaje y el sonido del llamador de ángeles colgado en la entrada. A su vez, al mismo momento, otra inmobiliaria de la zona relataba o describía. Una de las casas es sorprendentemente pintoresca, que llama la atención con solo mirarla. Asombra contemplar tantos detalles, desde la entrada desde la casa, que es completamente blanca, hasta los bonitos dibujos que forman los frisos de las paredes, pintadas de un color durazno. Tiene muchas ventanas, de manera que recibe una hermosa luz, casi a cualquier hora del día. Tiene tantas cosas que ver, desde la escalera de entrada hasta las magníficas puertas de cuarentones de roble, que uno podría pasarse un día entero explorando todos los rincones en busca de nuevos descubrimientos. Y por último, una tercera inmobiliaria promocionaba. La mejor manera que encontramos para describir esta casa es adentrándonos en ella para experimentarlo uno mismo. La construcción es sólida y confortable. Las habitaciones tienen una calidez distintiva que por razones indefinibles conmueve algo muy fundamental dentro de uno mismo. La tranquilidad casi puede tocarse. Dan ganas de sentarse en un rincón para absorber aquel ambiente de serenidad y paz. Como pueden observar, en los tres casos hemos hablado de la misma casa, pero descripta desde el punto de vista auditivo primero, el que dijo Vero, yo hablé del visual y Verónica volvió a hablar del kinestésico, en ese mismo orden. Si tuvieras que mostrar esa casa a un grupo de visitantes, ¿qué destacarías de todas sus cualidades? ¿Cuál es el aviso que te parece más seductor y por el cual quizás irías a mirar esa casa? Recuerden que las tres modalidades intervienen siempre. La manera más elegante de comunicar está en incorporar todas, aunque haciendo más hincapié en el sistema predominante de ustedes mismos, o sea, el que le resultó más atractivo al escuchar el cuento. Y ahora vamos a explicar por qué le pareció más atractivo uno y no el otro, y por qué en uno se adentraron como si estuvieran en esa casa y con nosotros no les pasó absolutamente nada. Porque las palabras que utilizamos al comunicarnos son elecciones no conscientes que tenemos.
no son elegidas al azar. Lo que pasa es que no nos damos cuenta que las estamos eligiendo. ¿Crean una resistencia o crean confianza? Confianza fue el aviso que más le llegó, y resistencia o desinterés es el que no estaba en su canal de transmisión. Y son el resultado de las vías sensoriales que tenemos más desarrolladas, o sea, de los sistemas representacionales. Para crear una realidad, generalmente utilizamos un sentido preferido. O sea, quienes se hayan conectado más con la descripción de la primer casa, que era lo auditivo, lo que hablaba del sonido de los pájaros. O quizás el sentido preferido de ustedes fue el visual, el que hablaba de las paredes blancas. Y por último, el kinestésico, el que hablaba de las sensaciones, de la tranquilidad, de la paz, de la seguridad que le transmitía la casa. Entonces, es un producto de la comunidad en hacerlo y al usarlo, y que nos resultó exitoso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el canal que elegimos y es el que nos resulta exitosos a la hora de comunicarnos. Si es visual, tendemos a conectarnos con el canal visual; si es auditivo o kinestésico, con cualquiera de los otros dos. Vamos a describir los sistemas y los invitamos a descubrirse. Vamos a empezar, Vero. Sistema representacional. Es el visual, por eso ponemos los ojos. ¿Qué le pasa a una persona que tiene un sistema representacional visual? Tiene un proceso de pensamiento muy rápido y desordenado. Son aquellas personas que pueden sacar de 1 a 7 temas al mismo momento. Y nos perdimos, pero él nunca se pierde. Está desordenado para el otro, pero para él no, tiene un orden a pesar del desorden. Piensan en imágenes que representan ideas más rápido del que habla. Entonces, tienen tantas ideas y tantas imágenes que van apareciendo que aparecen más rápido de lo que está hablando y comunicándose. Entienden al mundo desde lo que ven y se caracterizan por un sentido estético. Son aquellas personas que tienen su casa ordenada, que tienen colores que son parecidos, ¿cómo se llama? Vero, se me fue la palabra, cuando combinan colores, ¿sí? Combinan todos los colores. No es que son obsesivos por el orden, pero como ven, si ven algo desordenado, enseguida se dan cuenta que hay algo que está fuera de lugar. Y no pueden, son aquellas personas que si hay un cuadro torcido, aunque no estén en su casa, van a ir a arreglarlo, porque la imagen le es todo. El otro sistema es el auditivo. ¿Qué pasa con quienes tienen este sistema como predominante? El proceso de pensamiento es ordenado, secuencial y profundo. Piensan en una idea y luego pasan a la otra. Entonces, estoy en mi casa hablando con mi marido, y yo desde lo visual le puedo hablar rápido y contar de varias ideas al mismo tiempo. Y entonces él, desde su canal auditivo, me dice: espera, no te entendí bien, terminame de contarlo primero. ¿Por qué? Porque necesitan terminar esa idea para luego poder comprender y seguir a la otra. Si yo desconozco este canal de comunicación, quizás eso pueda desencadenar en una discusión, porque le digo: no me estás prestando atención. Si yo te estoy contando con claridad lo que te estoy diciendo. No, él desde su sistema auditivo necesita ir pasando de una idea a la otra. El proceso de pensamiento es ordenado, secuencial y profundo. Recuerdan sobre la base de sonidos y tienen gran capacidad para recordar lo escuchado. Quizás desde mi diálogo visual dije algo y cuando yo le digo: te lo dije, él me dice: no, vos me dijiste A, B y C. Y generalmente son muy habladores, ¿sí? Necesitan contar todo lo que hacen, dicen, y seguirlo hasta el final a la conversación. Quizás un visual decide retirarse antes. Acá empiezan las combinaciones. Soy visual, mi marido es auditivo.
Mi marido va a querer contar hasta el último detalle de la película y el visual ya se perdió, ya tiene ganas de contar otra cosa y de ver otra, o comentar otra de las tantas imágenes que se le van representando. Y vamos al kinestésico. El proceso de pensamiento es mucho más lento, porque recién captan la realidad a través de las sensaciones, y las sensaciones están adentro de nosotros. Mientras que el visual ven imágenes y son muy rápidos en describir esta realidad, el auditivo escucha y también es algo externo y pasa a lo interno, en cambio el kinestésico necesita sentirlo. Y por eso el proceso de pensamiento es mucho más lento. Se motivan participando, piensan y recuerdan sobre la base de sus sentimientos y perciben con mucha facilidad los estados internos personales y los de las otras personas. Y el tiempo es una sensación. Entonces tienen tiempos muy extensos para resolver las cosas. Si necesitan que alguien haga algo rápido porque se vence, no se lo pidan a un kinestésico, porque seguramente va a llegar tarde. No porque quieran llegar tarde, sino porque su representación del tiempo es tan grande que creen que siempre les van a tener tiempo para hacer las cosas. Y acá volvemos a qué pasa con las combinaciones. Yo soy visual, mi marido es kinestésico. Entonces yo necesito que me mire y él necesita que yo lo abrace. ¿Y cómo hace un visual para hablar si no ve al otro? Le es imposible, le sacan la forma de comunicarse, ¿no es cierto, Vero? Sí, y si por ejemplo necesitamos tener una comunicación telefónica y quedamos con alguien, imagínense desde mi sistema visual y desde una amiga kinestésica. Entonces, bueno, mañana durante la mañana hablamos. Esperen que está pasando el camión en la calle, está haciendo mucho ruido, no sé si ustedes lo escuchan. Entonces quedo en hablar con una amiga durante la mañana, y esa amiga me llama quizás cerca del mediodía, y desde su sistema kinestésico me va a llamar cuando sienta las ganas de llamarme. No, desde mi visual, aunque yo le diga, bueno, llámame a las 10, ella me va a llamar cuando ella sienta esas ganas de comunicarse. Después de haberse dado una ducha, después de haberse tomado unos mates, recién ahí hace el proceso. Sus tiempos son más bien internos, no son tan externos como el del visual. Y además algo que tarda mucho cuando lo hablan, porque pueden estar con un solo tema todo el día, y quizás 2 días y quizás 3 días. Ahora vamos a ver qué necesitan. Vero. Un visual necesita mirar, ser mirados, mantener el contacto visual. ¿Vieron cuando les decimos a alguien, mírame cuando te hablo? ¿Eso por qué lo decimos? Porque estamos en un canal visual, y quizás el otro está en un canal auditivo. Entonces, me está escuchando perfectamente. Soy yo quien necesita que lo miren a los ojos. ¿Qué más? ¿Qué frases utilizan quienes utilizan este canal visual? Redundante lo mío. Mi perspectiva es, esto está bien visto, ya veo a qué te referís, pero mirá lo que decís. Está más claro, estás muy apagada hoy. Generalmente se caracterizan por su sentido estético y de organización, como les comentó Ale. Pero desde el lenguaje se apoyan en palabras del sistema visual. Vamos a ver qué necesitan los auditivos. Necesitan saberse escuchados porque tienen tendencia a hablar mucho. Y usan frases como me hace ruido, eso me suena bien o me suena mal, dan la nota, me llama la atención, me hizo clic, algo me dice que esto está mal. Siempre es desde la escucha. Y desde el canal que se llama kinestésico, el kinestésico abarca los otros 3 sentidos, el olfato, el gusto y el tacto.
Y desde este canal necesitan el contacto corporal, tocar y ser tocados. El otro día hablaba con una chica y los hijos le decían, ¡qué rico olor, mamá! Porque estaba haciendo unas tortas fritas. Se conectaron desde su canal kinestésico. Entonces, desde el lenguaje utilizan palabras como poner las cartas sobre la mesa. Metafóricamente utilizan me cayó como un balde de agua fría, esto no me cierra, tengo un bloqueo mental, esta persona es un dolor de lo que quieran completarlo, o es un golpe bajo. Hablan desde el sistema kinestésico, desde lo que sienten. Y son personas, vieron como Vero se tocaba, los visuales somos los que hablamos de nosotros para afuera. Los auditivos hablan más parejo, desde una línea y se van extendiendo horizontalmente sobre esa línea. Y los kinestésicos son los que van hacia sí mismos. Son aquellas personas que se tocan, que tocan. ¿Les pasó de estar con gente que los toca cada ratito y que les molesta? Bueno, esos son kinestésicos. ¿Cómo obtenemos? Sí. Dale, Vera. Vos. Bueno, ¿cómo obtenemos su atención? Entonces, para tener la atención de un hijo, de un marido, de un amigo visual, necesitamos señalar, ver o imaginar, porque son los detonantes para la atención de un visual. Mirá, observá, imagínate, y enseguida vamos a tener la atención de un visual. Vamos a ver una hora de llegada lógica, le podemos decir. ¿Qué te parece si vemos la forma de? Tienden a aprender observando o leyendo grandes cantidades de imágenes, diagramas, material de lectura, fotos, imágenes para ilustrar puntos e ideas claves. Es fundamental a la hora de ir al colegio que los maestros tengan esta información y lamentablemente no la tienen. Solo tenemos un mundo para los visuales y para los auditivos, para los kinestésicos no. Entonces es hora de empezar a entrar a este mundo, donde la maestra tenga que saber esto, y es solamente con la observación. En algún momento, cuando terminemos, le podemos contar, a través de la vista, de los ojos, cómo los movemos, un maestro se podría dar cuenta a ustedes de qué sistema representacional le lidera a esa persona. Y a partir de ahí, a un visual, necesitamos hacerlo estudiar en una mesa, con una hoja, con colores, para hacerle gráficos, una regla. Necesita un orden, colores y gráficos. ¿Vero? Y si seguimos con los vínculos, ¿cómo capto la atención de un auditivo? Tanto si estoy conviviendo o si me estoy conectando de manera online con el trabajo. Entonces, si yo estoy haciendo una presentación laboral o en este momento desde el Zoom, nosotros necesitamos apoyarnos en lo que es el canal visual, mostrándoles las diapositivas, desde lo auditivo, el relato que le estamos haciendo. Entonces, conversar, decir o sonar son detonantes para la atención de un auditivo. Y en esta convivencia, si yo le quiero captar la atención de mis hijos, de mi pareja, de un amigo o telefónicamente, son frases con las que yo me voy a apoyar para que me preste atención. Me gustaría hablarte de esto. Quisiera debatir esto otro. Y aprenden mejor hablando y escuchando. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se van reconociendo en algunos de estos canales y necesitan estudiar o que se les quede grabado algo, si lo hacen desde el canal auditivo, seguramente les guste leerlo en voz alta, porque leyéndolo en voz alta se les queda grabado. Repetirles puntos claves y estimularlos a que hagan muchas preguntas. Darles definiciones claras y precisas de cada concepto. Si puntualmente hay alguien que haga preguntas que después, si nos queda tiempo, podemos abrir los micrófonos para preguntas, quienes hagan más preguntas posiblemente se encuentren que están utilizando
el canal de comunicación auditivo. Y acá si tenemos hijos, y teníamos el hijo visual, es el que va a necesitar hacer gráficos para entender. Si no, no va a poder terminar de cerrar los conceptos. Pero si tenemos un hijo auditivo, es el que nos va a pedir, ¿me puedes tomar la lección? O lo vamos a ver caminando por algún lugar repitiéndose la lección. O en su cuarto sentado repitiéndose la lección. O son los que les gustan los audiolibros, porque les llega mucho más rápida la información. Y ahora vamos a ver, al último, cómo obtenemos la atención de un kinestésico. El 20% de la población es kinestésica y son los que para mí están más dejados de lado. Y obtenemos la atención enseñándoles a probar. Es el que le gusta ensuciarse, el que agarra la plastilina. El visual no le va a gustar meter la mano en una plastilina si está muy blanda, o en colores, o pintarse la cara. En cambio, el kinestésico, está fascinado con la posibilidad de probar. Para aprender necesitan estar físicamente implicados, emplear enfoques de manos a la obra. Necesitan probar y ver el error y el ensayo y el error para poder experimentar. Son los chicos que necesitan moverse y el colegio no se los permite. Para ellos es un horror estar 45 minutos sentados. Y trayendo lo que dijo Vero de los profesionales, son aquellos que en una reunión a los 10 minutos están parados, moviéndose o tocando la silla. Son aquellos que necesitan tocar o estar en el lugar de la casa donde están más cómodos. Me acuerdo, mi hijo más grande es kinestésico y fue con el que aprendí, porque yo soy mamá visual, y pretendía que mi hijo estudie como yo, gráficos, marcadores, regla, hoja en blanco. Y él venía con el peluche en el brazo, sensaciones, con el almohadón, y se iba al lugar del living que más le gustaba, que era tirarse en la alfombra o en el sillón. Y estudiaba con los pies para arriba, y para mí me pareció un horror. Yo le decía, así no vas a aprender nada. Y un kinestésico aprende cuando está en su zona de confort. Si no, es muy difícil que pueda aprender. Ahora siguiendo en estos conceptos de empezar a observar pareja, hijos o relación, jefe, amigos, ¿cómo empiezan a estar esos vínculos? ¿Qué necesitan? Necesitan, y era un poco lo que estábamos hablando, si yo me encuentro que mi pareja o con quien me esté comunicando es visual, detecto por el tipo de palabras que utiliza, es visual, voy a empezar a sintonizar el canal de mi interlocutor. Si lo veo que necesita todo el tiempo tomar nota, remarcar, es porque está utilizando un canal visual. Entonces, yo ahora conociendo estos conceptos, empiezo a hablarle desde mirándolo a los ojos. Bueno, si están ordenando el lugar en la convivencia, a mí me pasa también desde el canal visual, si yo en el lugar que voy a estar y no veo ordenado, no puedo pensar. Es decir, ¿cómo que tiene que ver una cosa con la otra? No puedo pensar. En cambio, una hija kinestésica se saca la ropa, la tira en el sillón, se tira encima y está bárbara, relajada pensando. Y yo digo, si yo no veo todo eso así rectito, acomodadito, no me deja pensar. Son prolijos en su vestimenta. ¿Qué quiere decir? Que hasta incómodos o con zapatos de taco alto, aunque estén incómodos, tienen que verse bien. Combinan la ropa y sus complementos. Necesitan alejarse al estar enojados. ¿Qué necesitan? Visualmente correrse de la situación. Si ustedes se detectan en este canal visual, ¿qué van a elegir? ¿Van a seguir la discusión? Si su pareja, amigo, hijo se aleja ante una discusión, chequeen que posiblemente esté en ese canal visual. Estudian con papel, colores y gráficos y le gustan los cambios de look. ¿Sí? A lo mejor en esta cuarentena no necesitan cambiarse todos los días de ropa. El kinestésico quizás desde que se levanta está en pijamas hasta la noche. Y el visual, hoy se puso una cosa, el otro día otra cosa, se puso un collar, cambió, y vos decís, estás adentro de tu casa.
no importa, el visual necesita verse diferente. ¿Qué necesita un auditivo, un marido, una pareja, un hijo, un amigo, una amiga? No miran al hablar, necesitan escuchar, tienen esta forma de escuchar. Si está enfrente de la otra persona, van a inclinarse un poquito para que lo que esté primero sea su oreja, para poder escuchar mejor. Tienen un orden particular, no te metas con sus cosas porque ellos ordenan, pero a su modo y se encuentran en ese modo. Usan colores monocromáticos, no pueden tener mucha combinación de colores porque los distrae. Entonces es la gente que en general se viste o todo azul, o todo negro, o todo marrón. Tardan al contestar porque están escuchando primero, necesitan terminar de escuchar para poder contestar. No contestan por la mitad como hace un visual. Estudian caminando, hablando, recitando y necesitan utilizar herramientas sin sonidos fuertes. Los pueden reconocer, son aquellos que duermen con la radio abajo de la almohada. ¿Y ahora qué pasa desde los kinestésicos? Cierran los ojos al hablar. A lo mejor les quieren transmitir una idea y ven que cierran los ojos, se toman un momento y hablan. Es porque se están conectando con lo que les van a decir. Y ahí hablan. No tiene un orden visual, su orden es interno y no es externo. Entonces pueden responder un poquito más, pueden tardar un poquito más en responder. Son desprolijos desde la mirada del visual para su ropa. Ellos están bárbaros, mientras estén cómodos, no les interesa la combinación de colores, necesitan abrazos cuando se enojan, estudian en lugares insólitos como conventuales, y hasta lloran si le cortan el pelo y las uñas. ¿Por qué? Porque le están sacando, están tocando parte de ellos. ¿Sí? Un visual, por ejemplo, detesta que le esté tocando el pelo, y quizás el kinestésico es el que dice, ay, ¿me rascas un poquito que para dormirme? Y seguramente los kinestésicos les encantan los masajes. Los visuales podemos tomar más distancia. Ahora podemos ver que también hay visuales que les gustan los masajes, porque empezaron a existir las combinaciones. Por ejemplo, tenemos un sistema liderador principal, por ejemplo el visual, y después tenés una segunda combinación. En mi caso soy visual kinestésica. Vero, en tu caso, visual, auditiva y poco kinestésica. Yo fui muy visual, casi nada de los otros, y hoy soy visual, kinestésica y muy poco auditiva. Por eso que me relaten hoy que se usa el WhatsApp y mandan audios, en algún momento me pone mal, porque no tengo ese canal liderador. ¿Se han podido reconocer en toda esta trayectoria que estuvimos haciendo? ¿Te parece, Vero, que levantemos los audios para que, sí, si les queda alguna inquietud, denme un segundito, que ya, espérenme, porque se subió todo y necesito volver a traer todo a su lugar. A ver, desapareció todo, denme un segundito, ahí está. Vamos a levantar, activar a todos. Ahí está. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Les pedimos que si tienen audios con algunos ruidos los puedan apagar. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, que nos empiece a hablar. Y la pregunta que yo les hago, ¿se reconocieron en algún canal de estos tres? ¿Quién se reconoció en alguno? Cari se reconoció. Horacio dice, me parece que, a ver. Emma, ¿en cuál te reconociste? Yo en el visual. El otro mitad y mitad, pero el visual rotundamente. Poner un poco la luz. Uno. Bien. ¿Alguien más? Yo en el visual. Visual. Vamos a ver qué porcentaje tenemos.
También el visual y kinestésica. Ujú. Tengo una pregunta para hacer, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ay, una pregunta. Primero, hola, es la primera vez que entro. Creo que es Hola. el segundo encuentro, ¿no? Es el tercero. Ah, bueno. Bien, la tercera es la vencida. Cuando uno escucha todo esto, o sea, yo todo el tiempo presto muchísima atención y me identifico a mí y a algunas cosas características típicas de mis hijas. Cuando ustedes cuentan todo, ¿qué hay que pensar? ¿En nosotros o en nuestros hijos? Salvo cosas como evidentes que cuando hablan de los kinestésicos es Pía y cuando hablan de lo visual es Vicky. O sea, como que no sé si poner la atención en mí y en mis hijas, en las tres. ¿Entienden la pregunta? Sí, recordar, Steffi, nosotros lo que queremos hacer es mejorar los vínculos y la comunicación. Entonces, si yo Sí. detecto que mi hija es kinestésica y yo me reconozco como visual, ¿qué voy a hacer? Voy a hablar el canal kinestésico, porque quiero mejorar mi vínculo con mi hija. ¿Sí? Claro, Entonces, sí. primero me reconozco yo, desde qué canal me comunico. Y después reconozco, bueno, alguna de mis hijas, mi pareja, un amigo. ¿Qué canal es? Ah, es otro canal diferente al mío. Pero ¿quién tiene ahora la información? Ustedes. Entonces ahí voy a sintonizar el canal del otro para poder tener esa comunicación. ¿Sí? Está bien. ¿Respondí a Sí. tu pregunta? Sí, perfecto. O sea, conocerse bien uno mismo y después ver, identificar estas características en cada uno de nuestros hijos Sí, o Exacto. parejas. ¿Y vos en cuál te reconociste? Visual y kinestésica. Visual. Y a tu hija, más kinestésica. Tiene dos, una dijo visual y una kinestésica, con lo cual desde vos como mamá te va a ayudar tener estos dos sistemas desarrollados porque vas a poder ir a tu hija como la visual que sos e ir a la otra como la kinestésica que sos. Lo que necesitas es recordar ese cambio según qué hija hablas. Yo tengo tres hijos. Claro. Uno es visual, uno es auditivo, el más grande es kinestésico puro, la segunda es auditiva pura y el tercero es visual. Si yo soy visual, con el que me comunico más fácilmente es con el visual, porque tenemos los dos el mismo sistema. Ahora, el gran desafío para una mamá es poderse comunicar con ese kinestésico que necesita una mamá un poco kinestésica, que lo abrace, que lo toque, que lo contemple, ¿sí? Que lo deje estudiar con las patas para arriba porque es lo que necesita, y también con esa auditiva que no para de hablar todo el día, 24 horas, 365 días del año, cada segundo y cada minuto, ¿sí? Porque si no voy a generar un rechazo donde la persona va a pensar que yo quiero más al más chico. ¿Vieron cuando dicen, no, me quiere más al más chico, al más grande? Es por esto, es porque nuestro canal nos lleva a ir al canal liderador que tiene el otro parecido al mío. Pero el gran desafío es conectarnos con todos, con esos que interactuamos, desde la pareja, los hermanos, los padres, los hijos, el socio, mi compañero de trabajo. Sí, perfecto. Puede ser que también en diferentes situaciones uno habilite más un canal que otro, y digamos, inconscientemente, más allá de la persona en sí, sino que si estás en un ámbito que te permite más estar conectado con la interioridad, podés estar más kinestésico, y hay momentos que el mundo está como en una demanda externa y de repente uno salta a otro canal porque es el que te permite responder más rápido, ¿no? ¿Esto es parte de la dinámica que internamente se va dando o no? Uno de los principios de la PNL es que la lectura es contextualizada. Vos tenés esa facilidad, seguramente sea porque tenés este movimiento, tenés los tres canales de una manera similar. En cambio, si hay contextos en los cuales a vos te generan rechazo, te dan resistencia o te encontrás incómoda, quizás porque no lo estás abordando en el canal que ese contexto te genera. De hecho, cuando nos sentimos mal, nosotros podemos estar en un canal liderador visual,
pero si me siento mal, quizás esté más en kinestésica, donde necesite más un abrazo, necesite la contención, necesite una palabra de cariño, ¿sí? Por eso también las lecturas son contextualizadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, ¿vale? Sí, Jefi. ¿Por qué estuviste más visual y después más kinestésico? O sea, ¿qué es lo que hace que uno esté más algo o menos algo? ¿Cómo transmutas de más algo o menos algo? Lo que decía Vero Adulto, recién, ¿no? va a depender de la contextualización. Si vos estás enamorada y conociendo una pareja, vas a estar más kinestésica. ¿Sí? Okay. Y si vos estás con un problema, tu hijo se lastimó, vas a estar en lo visual, porque necesitas actuar rápido para ver dónde salís al médico, salís al hospital, llamás a la farmacia, a la ambulancia. Lo más importante es, como, mírense no en lo particular, sino en la generalidad. En la generalidad, vos cuando te levantás, ¿te vestís ropa que tiene que combinar o pensás que sea cómoda? ¿O pensás que no llame mucho la atención? Cuando vas a ordenar tu living, ¿es un desastre tu living? ¿O es un orden absoluto impecable como esto? ¿Sí? Yo no puedo, lo que le pasa a Vero, yo no puedo trabajar si hay desorden. Y mi marido es kinestésico, él solo se encuentra en esa habitación. Ahora, no quiere decir que lo mío sea bueno y el kinestésico sea malo. Hay que buscar convivir, porque si yo tengo esto y nadie puede tocarlo, tampoco es vivible tener una casa tan ordenada, ¿sí? Y también, si el otro es kinestésico y tiene el calzoncillo tirado, la remera tirada, el de hace 5 días, de hace 7 días, y no se cambia porque está cómodo, y la única ropa que le queda cómoda es la misma de todas las semanas, aunque la lave todos los días, va a ser muy aburrido convivir. Entonces, recordemos que los extremos son malos para todo. La importancia de conocer esto es poder ampliar. Primero entender que el otro no es sucio, porque desordene. ¿Sí? Primera información que tenemos, vemos a un hijo con el cuarto desordenado, está sucio, así no puede ser. No, quizás no es que está sucio. Quizás es que su sistema liderador es la sinestesia, primero estar bien, y él está bien aunque está todo desordenado. ¿Me explico? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, de mi parte, querer agradecerles que hayan compartido estos encuentros, esperamos que les haya servido muchísimo. Van a recibir un mail contándoles acerca del curso que nosotras damos, que ya está todo grabado, que lo pueden ver desde su casa en los horarios que quieran, tienen toda la información ahí, y esperamos que puedan seguir viendo estos videos, especialmente este, porque les va a permitir ir reconociéndose en qué sistema representacional es el de ustedes y en los sistemas representacionales de sus compañeros de trabajo, de sus empleados, de sus parejas, de sus hijos, de sus nietos. Y poniendo el foco en los vínculos, que fue el tema que hoy abordamos. Cómo nos ayudan los sistemas representacionales a vincularnos con los otros, que no es una cuestión que no me presta atención porque no me mira, sino que su sistema liderador quizás es el auditivo, entonces no necesita mirarme a los ojos como quizás yo estaba reclamando, porque hablaba desde mi sistema. Cuando empezamos a entender desde dónde nos estamos comunicando y se comunica el otro, ¿qué hace con nuestro mapa mental, con nuestro mapa del mundo? Nos volvemos más flexibles, ¿sí? Así que bueno, adhiero la invitación de Ale, van a poder ver este video nuevamente, y ojalá que puedan poner la PNL dentro de sus vidas, que para mí fue un gran antes y después. Y algo que quiero decirles, que veo a muchas que son abuelas, averigüen cuál es el sistema liderador de sus nietos. Algunas le necesitarán hacer la torta más rica, a otros le tendrán que contar los cuentos todas las noches, o por Zoom, o por un
video grabado, y a los otros los tendrán que ver a la cara o mostrarle todas las fotos y las imágenes que para ellos son importantes. Porque la idea es eso, que el día que no estemos más, nos recuerden con mucha más facilidad de lo que nos pueden recordar si no los conocemos. Así que gracias, 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 y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Dale, Chao a todos. gracias. Gracias. Adiós. Un beso muy grande. Gracias.